Soy de las personas que acostumbran a compartir las cosas que me gustan. Canciones, películas, series, libros, comida. Es decir, cuando algo me gustó bastante, no me aguanto las ganas de enseñárselo a algún amigo, sobre todo las buenas bandas de música o sus canciones, ya que soy músico. Creo que todos hemos hecho algo como esto alguna vez en nuestras vidas. En alguna ocasión le hemos dicho a algún amigo o amiga: oye, ¿ya escuchaste esta canción? O oye, ¿ya viste esta película? ¿Ya viste esta serie? ¿Ya probaste los tacos que venden aquí? Si no lo has hecho, deberías hacerlo. Pero aún más solemos compartir no solo la información que nos gusta, sino la información que necesitábamos. O sea que tendemos a compartir con nuestros amigos y familia lo necesario antes que lo no necesario. Algún medicamento que haya suprimido por completo mi terrible migraña, o el contacto de algún excelente médico que me recetó lo mejor para mis problemas de salud. El Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, puso un énfasis tremendo en la importancia de atender lo espiritual antes que lo físico o lo material. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo capítulo 6 y verso 33. Quiero decir que aún más importante que nuestra salud física es la salud espiritual. Y si Jesús es el elixir, el único medicamento capaz de aliviar los síntomas de la enfermedad del alma, ¿por qué no querer compartir con alegría a Jesús? Yo estoy seguro que tal vez usted haya vivido eso alguna vez en su vida, cuando un medicamento le alivió el dolor de su cabeza o de su garganta. Rápidamente queremos compartirlo con otros que están sufriendo el mismo dolor. Así que si Jesús es la única cura a nuestra enferma alma, ¿por qué no compartir con la misma motivación a Jesús con nuestros amigos o familiares? Si la iglesia tuviera la oportunidad de predicar y que mágicamente este sermón fuera audible a nivel global, entonces ¿qué predicaríamos? Obviamente tendríamos que predicar a Cristo como debe ser en cada sermón, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos capítulo 4 y versículo 12. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie podría ir al Padre si no era por Él, dice Juan capítulo 14 y versículo 6. Si salvar el alma es indiscutiblemente el asunto más importante y solo Jesús es el puente al cielo, entonces hablemos de al menos 5 cosas que deseo que el mundo sepa acerca de Jesús. Obviamente hay muchas más cosas que querríamos que nuestros amigos se enteraran de lo que Jesús hizo por nosotros, pero al menos mencionaremos 5 de ellas. Número 1, Jesús no quiere condenarlo, sino salvarlo. Lamentablemente muchos escuchan el nombre de Jesús y automáticamente piensan en un hombre crítico e intolerable que vino a destinar a todo hombre al infierno. Aunque es cierto que Jesús era el juez justo que determinará en dónde pasaremos la eternidad en base a nuestras acciones en vida, Él no se encarnó para venir a condenar al hombre, sino a salvarlo. Esa es la realidad que descubrimos en la Biblia. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro texto que nos ayuda a aclarar esta realidad es Juan capítulo 12, versículo 47, el cual dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Este es el verdadero carácter del Señor. Su misión y objetivo fue ser la solución para todo hombre. Aunque debemos aclarar que esto no significa que Jesús sea como muchos lo describen, es decir, como una persona tolerable al pecado y flexible con el error. Jesús condenó la carnalidad y la práctica del pecado, y esa será siempre su esencia de justicia, pero aún así, Jesús se hizo carne para salvarnos, mas no para condenarnos. El cristiano debe predicar obsesivamente que Jesús vino para salvar al mundo. Así como el mundo sabe que una dieta equilibrada y una buena rutina de ejercicios aumentan las posibilidades de vivir bien, asimismo nuestros amigos y familiares necesitan saber que Jesús vino al mundo para hacer posible que vayamos con Él a la vida eterna. Amigo, de verdad, nadie te amará más genuinamente que Jesús. Él ama a cada persona incondicionalmente. Número 2. Jesús es la solución de Dios para el problema del pecado. Primeramente, definamos bíblicamente qué es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, nos da una definición exacta de lo que es el pecado. El texto enseña: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley.
Así que solo basta que en una ocasión quebremos o actuemos en contra de la ley divina para convertirnos en transgresores. Definitivamente el pecado es para la vida del hombre lo que una gota de veneno es para un vaso de agua. Solo se necesita un pecado para contaminarnos y aproximarnos a la muerte. Pues la Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6 y verso 23. También la Biblia dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y verso 23. No podríamos hacer absolutamente nada por nuestros propios méritos para librar la retribución y ser castigados, pues todos hemos pecado y la paga es la condena de uno mismo. Entonces, ¿qué es nuestra esperanza de vida? No hay nadie ni nada que pueda salvarnos de la ira del Creador. Pero Dios, visualizando este problema, no dudó en accionar para el beneficio de la humanidad. Escucha el siguiente texto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versículos 5 al 8. Aún muchos se atreven a dudar del interés genuino de Dios por la humanidad, pero meditar en el sacrificio de Cristo debería disipar por completo la duda concerniente a si Dios nos ama o no nos ama. Juan capítulo 3 y versículo 16 enseña que Dios no nos amó de tal manera que envió a su Hijo para morir por los hombres. Déjame hacerte una pregunta. ¿Darías la vida de tu hijo inocente por un asesino, por un violador, por un mentiroso, por un drogadicto, por una prostituta o por un ratero? Seguramente no nos atreveríamos a hacerlo, pero Dios no dudó en hacerlo. Él lo hizo sin considerar el grande precio que sería morir de una forma tan cruel y despiadada para darle fin al problema del pecado. Todo aquel que acude a la cruz y obedece al Hijo de Dios tiene garantía del perdón de pecados y de vida eterna. Nuestros amigos y familiares necesitan saber esto. Número 3. Jesús es el Hijo de Dios. Si queremos presentarle a Jesús al mundo, es vital que se hable de su naturaleza. Tristemente, el asunto de la divinidad de Jesús ha sido constantemente debatido, pero un serio análisis bíblico nos mostrará que en verdad Jesús es Dios. Cuando leemos en la Biblia la frase Hijo de Dios, se entiende como quien posee la naturaleza de Dios o los atributos de Dios, la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia o la omnipotencia, por mencionar algunos. Y la Biblia enseña que Jesús goza de estos atributos, así que esto lo hace Dios. En Juan capítulo 10, a partir del versículo 22, leemos cómo Jesús tuvo un encuentro con los judíos incrédulos, quienes lo retaron a afirmar si era el Cristo. Jesús contestó diciendo que juzgaran las obras que Jesús hacía, pues sus obras daban evidencia de que Él estaba haciendo lo que se supone que haría el Mesías según los escritos proféticos. Después, en el versículo 30, Jesús afirmó radicalmente diciendo, yo y el Padre uno somos. Necesitamos entender esto como los judíos contemporáneos de Jesús lo entendieron. Cuando Jesús hizo esta aseveración, los judíos entendieron que Jesús se hacía Dios. Por esto los judíos reaccionaron agresivamente hacia Jesús, odiándolo con amargura. Dice el versículo 31 del mismo capítulo 10 que los judíos quisieron apedrear a Jesús, ya que ellos creían que Jesús se equivocaba al afirmar que era Dios y por eso lo culparon equivocadamente de blasfemo. Más adelante en el versículo 36 Jesús los interrogó diciendo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Aquí vemos cómo Jesús se autodesignó el título Hijo de Dios, dando a entender que poseía la naturaleza de Dios, a lo que los judíos reaccionaron con intenciones de matarle. Dice aquí en el mismo capítulo 10 y versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, se entendía que se hacía igual a Dios.
Al enterarnos de esto, mis estimados amigos, podemos formular tres posibles conclusiones. Número 1. Jesús fue un mentiroso. Es decir, él deliberadamente quiso engañar a la humanidad haciéndonos creer que era Dios, pero era la mentira más descarada en la historia de la humanidad. Esta posibilidad es totalmente descartada al aplicarle a Jesús el mismo método que él enseñó para identificar a un falso maestro. Jesús dijo que los engañadores se conocen por sus frutos, es decir, por sus acciones. Uno solo debe analizar la vida de Jesús para comprobar sin lugar a duda que él fue sincero hasta las raíces. Número 2. Jesús fue un lunático. Con esto me refiero a que Jesús tal vez fue sincero con sus afirmaciones de que él era el Mesías anunciado por los profetas. Sin embargo, él sufría de un desequilibrio mental, porque en su imaginación creía ser Dios, pero no lo era. Como dijo un apologista cristiano, afirmar que uno es Dios sería lo mismo que afirmar que uno es un huevo hervido. O sea, ¿está diciendo la verdad o realmente sufres de un trastorno mental? Esta posibilidad también se descarta al analizar lo que Jesús hacía, al observar la preparación del Señor, al analizar esa lógica penetrante que solía ejecutar. Uno solo debe leer el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 dado por Jesús para admirarse del código moral más perfecto que jamás alguien ha enseñado. Y no solo enseñado con palabras, sino que Jesús dejó demostración de cómo se debe hacer cada cosa que él enseñó. ¿Quién se atrevería a pensar que un loco enseñó principios como este? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo capítulo 7, versículo 12. La última conclusión que podemos hacer después de escuchar que Jesús dijo que era el Hijo de Dios y por ende igual a Dios es esta. Jesús es quien dijo ser. Esto es, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, Dios hecho carne. Toda la masa de evidencia que podemos recolectar de Jesús nos hace caer en esta última conclusión. Jesús es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, títulos que jamás alguien en la historia se ha designado. ¿Alguna vez Gandhi o Buda dijeron ser lo que Jesús dijo que era? Es decir, la verdad y la vida. Nunca. Y si alguien osa en afirmar, uno debe considerar la evidencia. Y considerando la evidencia de la vida de Jesús, no hay ninguna puerta abierta para creer que Él solo fue un buen hombre o un buen maestro de moral. Jesús no dejó espacio para concluir que solo fue un buen hombre. O decimos que Jesús fue un mentiroso y lo acusamos de blasfemo y lunático colgándolo en el madero como los judíos lo hicieron, o caemos a sus pies después de considerar su vida, su muerte y su resurrección, aceptándolo como quien dijo que era. Esto es, el Hijo de Dios, la verdad y la vida. Le animo a que busque con honestidad y haga sus propias conclusiones. Nuestros amigos y familiares necesitan saber que Jesús es Dios. La cuarta cosa acerca de Jesús que querríamos predicar es que Él volvió a vivir. Hace un momento mencionábamos la muerte de Jesús. Esto es algo que Él tuvo que hacer para poder salvarnos. Sin embargo, el sepulcro no pudo retener al Salvador. En concordancia con las profecías como la del salmista, quien profetizó que Jesús no vería corrupción y que el Hades, es decir, la tumba, no le encerraría, venciendo así a la muerte. Un Salvador muerto no es bueno. La tumba de los líderes religiosos hasta el día de hoy sigue siendo visitada año tras año. No obstante, los cristianos no vamos al sepulcro de Jesús porque la tumba está vacía. Muchos hacen objeciones queriendo decir que la resurrección es una farsa y dicen que los enemigos de Jesús secuestraron el cuerpo aparentando así una resurrección de Jesús o la resurrección de Jesús. Sin embargo, esto es incongruente, ya que lo último que hubieran querido los enemigos de Jesús es que la resurrección fuera realidad. En Mateo capítulo 28, por ejemplo, y versículos 11 al 15, vemos cómo los enemigos de Jesús sobornaron a algunos para difamar al cristianismo diciendo que los discípulos robaron el cuerpo. Aquí vemos los intentos desesperados de los enemigos del evangelio queriendo mentirle a la gente. Otros cuantos dicen que los discípulos de Jesús secuestraron el cuerpo.
Esta idea queda descartada al considerar que la tumba de Cristo estuvo triplemente custodiada. ¿A qué me refiero con esto de triplemente custodiada? Bueno, por la roca exageradamente pesada, por el sello de Roma que marcaba a la tumba como una propiedad del Imperio Romano, y aparte también el guardia que custodiaba a toda costa la tumba. Los cristianos simplemente no tenían acceso a la tumba. Ellos no tenían esa posibilidad de sacar el cuerpo de Jesús, ya que la tumba estaba triplemente custodiada. No tenían capacidad para poder entrar y secuestrar el cuerpo. Aparte, considerar a los mártires de la iglesia amplifica por completo la evidencia a favor de que la resurrección no es una farsa. Pues si fuera una mentira, entonces ¿por qué muchos murieron de una manera tan cruel por la causa de la resurrección? Nadie va a la muerte por algo que sabe que es falso. Pablo, hablando acerca de la resurrección, dijo que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Primera de Corintios capítulo 15 y versos 4 al 5. No hay duda que Jesús resucitó, y en base a su resurrección nos promete resucitar a nosotros algún día para después ingresar a los cielos junto con Él, si es que fuimos fieles, obviamente. La muerte es para los hombres solamente el comienzo de la vida eterna. ¿Y tú, amigo, en dónde quieres pasar la eternidad? Nuestros amigos y familiares necesitan saber que Jesús venció la muerte. Para finalizar, quiero terminar con un punto semejante al primero. Vamos a querer decirle al mundo que Jesús quiere que lo siga. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar, dijo Jesús en Mateo capítulo 11 y versículo 28. Dios ha hecho la mejor invitación a todos los hombres en todas las épocas. Él quiere que le dé la oportunidad de conducir su vida para bendecirla, y no solo para edificar su vida en la tierra, sino para asegurarle una eterna. Hablar de la eternidad es algo que solo se queda en lo indescifrable, pero no hay duda que será algo extraordinario. Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca y todos procedan a arrepentirse, segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9, para que puedan acceder a la sangre limpia de su Hijo, primera de Juan capítulo 1 y verso 7. Un médico te invita, y bueno, no te invita, sino te cobra por sus servicios para salvar tu vida. Un abogado te presta sus servicios para salvar tus negocios. Un consejero de finanzas puede salvar tus ahorros. Un entrenador posiblemente pueda salvar tu carrera atlética. Pero el único que te invita y no te cobra la salvación de tu alma es Jesús. Nadie está capacitado para poder salvar el alma. Un doctor puede salvarte para que después vuelvas a morir, pero Jesús te salva para que siempre vivas. ¿Qué es lo que debes hacer? Bueno, pues lo que la Biblia establece que uno debe hacer para poder acceder a la eternidad y al perdón de los pecados es escuchar la palabra. Romanos capítulo 10 y verso 17. Lucas capítulo 11 y verso 28, Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Creer la palabra, debemos también creer lo que hemos escuchado en la Biblia. Si no lo creemos, no va a servir de nada. Es como si supiera que un vaso de agua me quita la sed, o que escuchara que un vaso de agua me quita la sed, pero si no lo creo y no lo pongo por obra, entonces de nada me sirve. Así que escuchar la palabra es un punto importante, pero debemos creerla también. Juan 3:16 dice que el que cree en el Hijo, pues no se perderá y tendrá la vida eterna. El siguiente paso que Jesús ha estipulado para poder salvarnos es arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas 13:3, Jesús dijo que era necesario arrepentirnos, de lo contrario todos íbamos a perecer. Necesitamos confesar al Hijo de Dios. Mateo capítulo 10 y versículos 32 al 33, Jesús dijo que necesitamos confesarlo. Y si no lo confesamos, entonces el Padre no nos confesará a nosotros. Y por último, para poder acceder a esta sangre limpiadora, la Biblia dice que debemos bautizarnos. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Pedro le dijo ahí a los compungidos judíos que se habían enterado de que habían matado a Jesús y que estaban en pecado,
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16 y verso 16, Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que esta es una recopilación de al menos 5 cosas que los cristianos querríamos que el hombre o que el mundo supiera o sepa acerca de Jesús. Así que le motivo a que pueda hacer nota o a que pueda hacer estudio de esto, de lo que acabamos de leer, para poderlo compartir con algunos amigos o familiares. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.